Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Radio Fides, su voz amiga, a la hora de las noticias, la buena música y el diálogo cordial. Radio Fides, su voz amiga, en sintonía nacional, con el placer de su compañía. Radio Fides. Atención, en 5 segundos, todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País, vespertino. (18:01), amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a La Hora del País vespertino. Un gusto reencontrarnos con las noticias. Será una revisión de todas las informaciones que se han generado en las últimas horas. En esta oportunidad, en esta jornada, nuestra transmisión será a través de nuestras redes sociales, streaming, y mientras tanto algunos disfrutarán, nos imaginamos, del partido que se va sosteniendo. Por esta razón, nuestra difusión del informativo La Hora del País vespertino, reiteramos, por redes sociales. Nuevamente, buenas tardes y bienvenidos, y nos vamos a nuestros titulares. Congelan las cuentas del ministro de Minería y de Comibol ante el incumplimiento de la preservación del Cerro Rico de Potosí. El Ministerio Público inicia investigación sobre la extraña muerte de un conscripto de 19 años en Oruro. Evistas instruyen redoblar la protección de Evo Morales en el trópico de Cochabamba. Creen que el objetivo de las detenciones por narcotráfico es aprender al exmandatario. Vamos al desarrollo de las informaciones. La Hora del País vespertino. Son las 18:03 y vamos rápidamente a establecer contacto con Diego Quispe en Potosí para que nos facilite toda la información en torno al congelamiento de las cuentas del ministro de Minería y del presidente de Comibol. Esto ante el incumplimiento en la preservación del Cerro Rico de esa ciudad. Diego, estamos contigo, adelante. Gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. Alberto Pérez, presidente de Concipo, en un contacto telefónico con Radio Fides, ha informado que se ha congelado las cuentas de Alejandro Laura, quien es el ministro de Minería y Metalurgia. De igual forma, se ha congelado la cuenta de Reinaldo Aldo Fernández, presidente interino de Comibol Nacional, y también de Iván Guillermo Fuertes, quien es el presidente de la Comibol en Potosí. Esto por incumplimiento a la preservación del Cerro Rico, ya que no han cumplido con el POA correspondiente para que el Cerro Rico continúe preservando su cónico imponente, en este caso la punta del Cerro Rico, en la cual ha existido bastante hundimiento. Respecto a lo que más también nos interesa es de que se ha establecido el incumplimiento de esta sentencia constitucional y ha notificado al ASFI para que se pueda congelar las cuentas de estas instituciones que están a cargo, por ejemplo, de Alejandro Santos Laura, ministro de Minería y Metalurgia, Reinaldo Pardo Fernández, presidente ejecutivo interino de la Comibol,
de Iván Guillermo Fuertes Quispe, gerente regional Potosí, interino de la Comibol. Entonces, estas cuentas ya se han ordenado para que puedan ser congeladas por este incumplimiento de sentencia. Yo creo que esto se veía venir porque no podemos ver de que nuestro CESO esté cayendo a pedazos. Entonces, esa es la resolución que ha salido de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia. Miren, estos en ningún momento no han activado ningún tema de gastos porque mínimamente tenían que salir recursos de estos ministerios para que se pueda hacer pues la preservación, tienen todo tipo de trabajos de no destrucción del CESO, pero a estos ministerios poco nada les ha interesado, pero tenían que colocar recursos para que puedan mantener nuestro CESO, pero ellos nunca lo han hecho, poco les ha interesado poder financiar y dar lo que le corresponde a Cerro Rico, porque tranquilamente nuestro Cerro Rico, con tanto que ha dado, se podía mantener de la mejor manera, pero ¿quién ha aprovechado esto? Ha sido pues Comibol y el Ministerio de Minería, sin colocar recursos para que se pueda preservar nuestro CESO. Respecto a lo que Nancy, el informe respecto a esta información que llama mucho la atención porque lamentablemente el presidente de Concipo lo ha lamentado nuevamente de que las autoridades solamente están saqueando el dinero del Cerro Rico de Potosí. Para la hora del país, Fides Potosí. Las imágenes que ustedes pueden apreciar a través del streaming, estas imágenes son de autoría de la asambleísta departamental Azucena Fuertes, quien nos ha facilitado para demostrar la situación en la que se encuentra este cerro, este imponente cerro que lamentablemente se encuentra en estas condiciones. A raíz de acciones que se han interpuesto, pues el tribunal, la sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ha emitido una resolución en ese sentido que ya nos describía nuestro compañero Diego Quispe. 18:07. Continuamos con más información, pasamos de tema, nos vamos hasta el Chapare, hasta el departamento de Cochabamba, porque hay movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas en protesta contra la inseguridad ciudadana que vive esa región debido a los asesinatos y acribillamientos. Además, por el último caso, piden justicia por el asesinato de una menor de 14 años. Los detalles con Carlos Mercado. Gracias. En la región del Chapare retorna una vez más la inseguridad y a raíz de esto las movilizaciones por parte de los ciudadanos que protestan frente a las estaciones policiales. En la oportunidad, los ciudadanos están exigiendo justicia para esta menor de 14 años que ha terminado siendo asesinada por su prima y otra adolescente. Creen que la inseguridad está campeando en esta región. No es el único caso que se ha registrado en las últimas semanas, también casos de acribillamiento, ajuste de cuentas, entre otros, que se va registrando en la zona y los ciudadanos están pidiendo mayor seguridad. Esto es lo que pasaba. Sí, queremos justicia, que se pudran en la cárcel. ¿Cómo puede ser entre familia que haga así venganza? Pido yo justicia, que se hagan las últimas investigaciones para mí. Y mire cómo me lo hicieron a mi hija, ¿no? Apareció muerta y lo que yo pido es justicia a todo esto. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Muchísimas gracias. Continuamos, volvemos hasta Potosí con más casos que tienen que ver con estos lamentables hechos. La policía captura al presunto autor del 5º feminicidio que se ha producido en ese departamento. Se trataría del enamorado de la víctima. Volvemos con Diego Quispe. Gracias, Nancy. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el coronel Eduardo Moscoso, informó que se capturó al principal autor del 5º feminicidio en Potosí, en la tranca salida a Sucre. Según el coronel Moscoso, el autor sería el novio de la víctima, el cual luego de haber realizado este crimen se dio a la fuga a la ciudad de Sucre. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en esta oportunidad tiene que hacer referencia a que durante la presente gestión hasta la fecha se han dado 5 feminicidios. Es en ese sentido que
el día de hoy, al mediodía, hemos podido dar con el 5º feminicida en un operativo que ha sido organizado desde el Comando Departamental y a la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el DIC, el Departamento de Inteligencia Criminal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se ha podido dar con el presunto autor del feminicidio que se ha suscitado días pasados. Aparentemente, de acuerdo al seguimiento que se ha realizado en los planes operativos que hemos podido ejecutar, este ciudadano habría huido a la ciudad de Sucre. Es en ese sentido que, tras el trabajo de investigación y seguimiento que se realizó, con el apoyo también de la Fiscalía del Ministerio Público, es que hemos podido obtener la ubicación del mismo en esa ciudad de Sucre y al análisis de las conversaciones obtenidas se pudo determinar que el mismo iba a retornar a la ciudad de Potosí en horas de la tarde. Ante esta situación, familiares, amigos, conocidos, vecinos de la zona Ticaloma, donde ha suscitado este hecho, salieron en una marcha exigiendo justicia para Sonia, quien sería la víctima de este 5º feminicidio en Potosí. Justicia por Sonia Espinosa, que era mi prima, y la mataron como si fuera un animal. No sé qué clase de gente puede hacer eso. Solo queremos justicia. Para la hora del país, Fides Potosí. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos les estaremos dando detalles sobre un caso de la muerte de un conscripto. Esto ha sucedido en Oruro. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las... Continuamos con la hora del país vespertino. Y el Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre la extraña muerte de un conscripto de 19 años. Esto ha sucedido en uno de los regimientos que están asentados en el departamento de Oruro. Vamos con Johnny Sarabia para que nos dé todos los detalles. Gracias, Nancy. El Ministerio Público de Oruro abrió investigación para esclarecer la muerte extraña de un conscripto de 19 años de edad, quien prestaba su servicio militar en uno de los regimientos acantonados en esta ciudad. De manera preliminar, se conoce que el joven salió de Franco el fin de semana y se tornó con visibles molestias. Fue remitido de urgencia a Cosmil, donde lamentablemente falleció en las últimas horas. De acuerdo al informe del examen médico forense programado para esta tarde, mencionó el fiscal departamental en Oruro, Aldo Morales Alconini. Uno tiene
que cumplía su servicio militar en una unidad militar acá en la ciudad de Oruro, donde hacen referencia de que el domingo habría retornado ya con dolores al cuartel y posteriormente, en la hora de la madrugada, el dolor se habría intensificado y él mismo ha sido llevado a Cosmil, donde lamentablemente ha fallecido. Son circunstancias que van a ser aclaradas en el sentido de la autopsia, donde nos van a dar a ciencia cierta las causas de fallecimiento de esta persona joven de 19 años de edad, quien estaba cumpliendo su servicio militar. Según el informe del médico forense, se refiere de que tendría gotas de sangre tanto en la boca como también en la nariz, pero se refiere también que fue compatible con las medidas de rehabilitación que se le habría practicado al joven, ¿no? Pero esperemos la pericia, en este caso que se le está realizando con la autopsia, donde nos van a dar un resultado exacto. Para La Hora del País, Fides Oruro. Muchísimas gracias, Johnny, y vamos a continuar con más información porque la facción evista ha instruido a sus bases, obviamente, redoblar la protección de Evo Morales en el trópico de Cochabamba. Esto a raíz de las detenciones tanto de la hermana de una ex dirigente cocalera, se trata de Elba Terán, y en la víspera del ex viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. Los evistas creen que el objetivo es Evo Morales y el objetivo final, aprenderlo. Gracias. El evismo ha tomado la decisión de instruir a los dirigentes en la región del trópico de Cochabamba máxima protección para su líder Evo Morales tras los hechos de aprehensión contra Felipe Cáceres. Elba Terán consideran que el objetivo de estas aprehensiones es llegar hasta Evo Morales y aprenderlo. El asambleísta departamental del evismo Juan Carlos Iraola daba el siguiente informe. Para nosotros es claramente, no solo de muchos otros casos armados con el único objetivo y afán de poder en esta coyuntura electoral involucrar a lo que es el hermano Evo Morales Ayma. Denunciamos y alertamos además a la opinión pública, a la población del trópico, de que estos son ensayos en esa secuencia de querer buscar e intervenir y militarizar el trópico. Para nosotros no queda más otra cosa de que es un plan nefasto del gobierno si en adelante existiría en esa posible intervención que se quiera realizar al trópico, hacer una intervención para buscar intentar detener al hermano Evo Morales Ayma, y en esta operación existiría algunas, como normalmente decimos, dirigentes fallecidos, heridos y demás, ha de ser de entera responsabilidad del gobierno. Para La Hora del País, Fides Cochabamba. Pero hay más repercusiones a raíz de estos casos. El diputado evista de Villazón exige transparencia en la investigación al ex viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, por el delito de tráfico de sustancias controladas. Además, insiste en que hay probablemente un cerco contra el exmandatario. Gracias, Nancy. La detención de Felipe Cáceres por el delito de narcotráfico, quien fue viceministro de Sustancias Controladas durante 13 años en el gobierno de Evo Morales, para el diputado del MAS Quintín Villazón del ala evista, la detención representa un cerco a Morales dirigido desde el gobierno, pero también asegura que cada quien debe responder por sus actos y exige una investigación transparente en este caso. Yo sospecho, hermano Javier, así con toda sinceridad, que la intención, el propósito de este gobierno es relacionar todos estos aspectos aislados, actos aislados, cada una persona es responsable de sus actos, relacionar con Evo Morales Ayma. Pero no todos somos iguales, hermano Javier, eso también hay que diferenciar, cada uno tiene que responder de su actitud, y bueno, y la justicia debe estar ahí. ¿Y quiénes son los responsables de hacer el control? El control está, pues, la Humopar está en Chimoré, desplazado, ahí está la deficiencia también del Ministerio de Gobierno a través de FELCN, ellos son responsables. Más allá de todo esto, hermano Javier, hay que esperar
el informe final, la investigación. Si bien Villazón desconfía de la transparencia de la justicia, pero aseguró que si Cáceres es culpable de ese delito, debe ser sometido como cualquier ciudadano. Si Felipe Cáceres ha sido encontrado en posesión de sustancias controladas, él tendría que defenderse, él tendría que responder a la justicia, porque nosotros no vamos a encubrir a nadie. Para la hora del país, Fides Oruro. Y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos considera que la lucha contra el narcotráfico debe tener un nuevo rumbo a partir del próximo gobierno. Vamos con la información junto a Edwin Urizar. Gracias, Nancy. Buenas tardes al país. Desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Chuquisaca se lamenta la situación, la imagen que atraviesa el país con los más recientes casos de narcotráfico vinculados al exgobierno de Evo Morales. Tiene que darse un nuevo giro en el torno de lucha contra el narcotráfico en Bolivia, y esto podrá ser posible con un nuevo gobierno que plantee la lucha frontal contra este flagelo, asegura el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca, Freddy Jiménez. Y pues ahora creemos que también pues el gobierno nacional no está haciendo ningún tipo de acción o gestión para que esta situación se pueda frenar. Esto preocupa de sobremanera, ya que el narcotráfico está campeando en nuestro país. Lo decimos nosotros porque lo hemos visto y esperemos que exista una autoridad en el país que pueda tal vez reencauzar esas investigaciones, porque de existir estos ilícitos, tanto de narcotráfico, trata de tráfico y otros delitos que ya se están volviendo como comunes en nuestro país. ¿Será momento adecuado para que la DEA vuelva al país? Bueno, algunos candidatos electorales o presidenciales han manifestado que la DEA nunca se ha ido, pero sin embargo no hay ya rastros de esta instancia en nuestro país, y creemos que es necesario nomás hacer ese trabajo conjunto con otros actores o con otras instancias externas para que este flagelo se erradique de manera contundente en nuestro país. Para la hora del país, Loyola, Fides Sucre. Y el CONADE dice que los casos del ex-SAR antidroga y de Elba Terán confirman que el expresidente Evo Morales tenía un narcogobierno. La información con David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. El vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Marco Quiroga, afirmó que los recientes casos de narcotráfico del ex-SAR antidrogas Felipe Cáceres y Elba Terán confirmaron que Evo Morales tenía un narcogobierno que también salpica al gobierno de Luis Arce. Que el día de ayer, no solamente esta persona que ha cumplido una función de erradicar, de frenar el narcotráfico, pues se le ha encontrado con esta situación que es muy lamentable. Imagínense en su casa, con laboratorios, ¿dónde se ha visto eso? Por eso para nosotros no es ninguna novedad. El gobierno de Evo Morales, como el gobierno de Arce Catacora, sí han estado con el narcotráfico. Y muchas veces nosotros lo hemos dicho, narcogobierno. Y por haber declarado eso, muchos de los activistas hemos sido perseguidos, así nomás hay que decirlo, y el tiempo nos ha dado la razón. El senador del MAS, Félix Agpi, rechazó dichas afirmaciones y sostuvo que ningún gobierno en Bolivia dio una lucha férrea al narcotráfico. El narcotráfico hace 50 años ha penetrado en la forma de gobierno, por eso alguna vez preguntaba, quisiera que me digan un gobierno que no haya trabajado fuera del narcotráfico, así de claro nomás es. Entonces, y peor, cuando la DEA estaba aquí, había bastante impunidad, porque ellos son los que se traban todo y no podías ingresar lo que tenía información la DEA, solamente informaban a su país. Para la hora del país, Fides, La Paz. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos más información respecto a las denuncias de la mala calidad de la gasolina. Dicen que debe existir denuncias formales. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas
desde todos los rincones del país, gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples... Vamos con la hora del país vespertino. Y ante las denuncias de mala calidad de la gasolina, que hay denuncias en realidad del sector del transporte sobre este tema, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha pedido que se formalicen las denuncias a través de los canales establecidos. Vamos con la información junto a David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. El responsable de análisis técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Andrés Lama, pidió presentar las denuncias correspondientes por la supuesta mala calidad de la gasolina denunciado por el Transporte Libre de La Paz, que reportó más de 70 movilidades afectadas. Como ANH, en cumplimiento al Decreto Supremo 4718, realizamos la verificación de la calidad de los combustibles para el cumplimiento de los parámetros que ya se encuentran establecidos.
Es importante también hacer notar que como Agencia Nacional de Hidrocarburos no se ha ingresado una denuncia o una queja formal a la institución, por lo que también requerimos de que todos los comentarios que han sido vertidos a la opinión pública sean oficializados para que el ente regulador tome conocimiento con todos los datos a cabalidad. El funcionario de la ANH sostuvo que el combustible que distribuye YPFB está certificado por los canales oficiales. Está totalmente verificada esta situación por parte de la ANH y en la parte operativa también ellos cuentan con los mecanismos para poder generar tanto la documentación como los muestreos que corresponden para garantizar la calidad de los combustibles. Para la hora del país, Fides, La Paz. La entrevista. Son las 18:30. Establecemos contacto con el profesor docente de la Universidad de Cartagena de Colombia. Él además es director de posgrado de toxicología de esta universidad. Y establecemos contacto con Jesús Olivero porque él ha sido parte de una investigación en un estudio piloto sobre los efectos del mercurio en la salud de las comunidades indígenas de la cuenca amazónica de Bolivia. Y queremos conversar con él precisamente sobre los principales hallazgos identificados en este estudio. Jesús, muy buenas noches, bienvenido a Radio Fides. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, complacido de estar aquí en La Paz compartiendo con ustedes. Un gusto también tenerlo en Bolivia y particularmente en la ciudad presentando este estudio que tiene que ver con los efectos del mercurio en la salud de poblaciones indígenas en la cuenca amazónica del país. ¿Qué hallazgos principales se han identificado, Jesús, en este estudio, en esta investigación? De forma concreta, puedo decir que luego de un estudio piloto que se hizo en 120 mujeres de comunidades indígenas de la cuenca del río Beni y de la cuenca del río Madre de Dios, encontramos que aproximadamente 9 de cada 10 mujeres evaluadas tienen niveles de mercurio en cabello superiores a lo recomendado internacionalmente para proteger la salud de las personas. Y cada 3 de 4 mujeres evaluadas presentan niveles que les genera un riesgo cardiovascular la exposición a mercurio. Fundamentalmente en términos de mercurio, esos fueron los 2 hallazgos principales. Ahora bien, en materia de salud, estas mujeres están experimentando diferentes problemas medidos desde el punto de vista bioquímico, pero también del análisis de células sanguíneas. Encontramos que para la mayoría de ellas es frecuente la presencia de glóbulos rojos más pequeños de lo normal. Y no solamente más pequeños, sino con una menor cantidad de hemoglobina. Estos hallazgos tienen profundas implicaciones en la salud de las personas, de tal manera que el mercurio puede aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad bioquímica en la salud para profundizar los efectos en la salud en general que estas personas puedan estar experimentando en su cotidianidad. A la larga, Jesús, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación? ¿Ustedes creen, a partir del estudio que se ha realizado, que ya hay evidentes muestras, efectos verdaderamente de esta si se quiere decir, consumo de mercurio a través, por ejemplo, del pescado? Sí, efectivamente, el estudio sugiere que estamos todavía en unos niveles que permiten desarrollar acciones, pero hay que desarrollarlas en verdad, no solamente proponer acciones, sino entrar a solucionar la problemática, porque estas personas
están experimentando déficit de hierro, por ejemplo. Ese déficit de hierro se traduce en bajos niveles de hemoglobina. Entonces, con esos bajos niveles de hemoglobina se afectan una gran cantidad de sistemas en el organismo. Y está absolutamente bien documentado cuáles son los efectos del mercurio a las concentraciones que nosotros observamos en la comunidad. Esto quiere decir que sí, en efecto, hay afectaciones, pero debemos seguir investigando ahora con un poco más de detalle si queremos saberlas. Por supuesto, yo espero que ese sea el objetivo de las autoridades, determinar si esas afectaciones efectivamente están deteriorando la salud de las personas a corto, mediano o largo plazo. Los hallazgos no son abrumadores, pero sí nos permiten lanzar una voz de alerta a las autoridades para que atiendan a esta población extremadamente vulnerable y al mismo tiempo responsables de la supervivencia nuestra aquí en La Paz, porque los paceños dependen muchísimo de lo que ocurre en esas comunidades amazónicas. Ellos son quienes cuidan la selva amazónica, y la selva amazónica es responsable de que nosotros podamos tener todavía agua disponible aquí en el altiplano. Entonces a veces pensamos que estamos desconectados con ellos cuando existen múltiples conexiones entre la vida nuestra y la vida de las comunidades indígenas amazónicas. Entonces, para concluir, efectivamente estamos en una etapa de acción, de que podemos cambiar la situación. Y esa es una responsabilidad estatal, pero no solamente del Estado, también de los medios de comunicación, de la sociedad civil, la academia, incrementando los procesos de investigación, juega un papel importante. La formación de científicos que puedan entrar al territorio, estudiarlo y de esa manera contribuir al desarrollo sostenible de estas comunidades tan absolutamente vulnerables y que a nosotros realmente, en términos generales en la Amazonía, no solamente aquí en Bolivia, hemos olvidado a su suerte. Jesús, y lo último, en su criterio, ¿usted cree que correspondería que el Ministerio de Salud inicie acciones para verificar realmente el impacto ya en la salud en detalle de las poblaciones o comunidades indígenas que están en riberas de los ríos más contaminados por el mercurio? Por supuesto, y esto no da espera. Y no solamente el Ministerio de Salud, como ya lo mencioné, el Ministerio de Educación, inclusive si usted tiene aquí un Ministerio de la Minería, también es importante sentarlos en la mesa y comenzar a discutir estas problemáticas. Realmente no son problemáticas ajenas a nosotros mismos, a las personas comunes y corrientes que andamos por allí. Por el contrario, nosotros también consumimos esas especies amazónicas que tienen niveles elevados de mercurio. Entonces la problemática no es solamente de las zonas selváticas, también es de las zonas urbanas, porque nosotros consumimos esos peces. Y es una deuda histórica, es una deuda moral que tenemos, porque ellos durante miles de años nos llevan una ventaja en materia de supervivencia y tienen un conocimiento absolutamente maravilloso de muchas cosas. Y nosotros, entre comillas, occidentales, tenemos muchísimas cosas que aprender y de compartir conocimiento con estas comunidades, de tal manera que países como Bolivia o el mío, Colombia, los países amazónicos, puedan orientarse hacia el desarrollo sostenible con el apoyo y de la mano con estas comunidades, por supuesto, porque son igualmente ciudadanos con el mismo valor de cualquier persona. Jesús, en todo caso, no tendríamos que esperar como ha sucedido en Minamata, en Japón. Ese tendría que ser el horizonte y asumir acciones inmediatas, como usted bien lo apunta. Jesús, muchísimas gracias por establecer este diálogo con Radio Fides aquí en Bolivia, y una vez más, bienvenido a este país. Muchísimas gracias y nuevamente agradecido con Bolivia, con La Paz, y ojalá entre todos podamos colaborar para disminuir las
presiones que tienen estas comunidades en materia de salud, educación, en general bienestar, incrementadas por la exposición a mercurio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este ha sido un trabajo, este estudio piloto ha sido realizado con el CEDIF y se han hecho una muestra en realidad a 120 personas, mujeres ellas, de las cuencas del río Beni, Rurrenabaque y del río Madre de Dios, Riberalta, y que fue llevado a cabo con la colaboración de esta universidad a la que pertenece precisamente Jesús Olivero, que es docente, pero además es director de posgrado de toxicología. 18:40. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana, Es decir, estamos... el análisis se vuelve conversación en la tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia, donde la información cobra sentido. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. Continuamos con la hora del país vespertino. Y los productores avisoran una sequía por elevadas temperaturas que se están registrando en los últimos días. Todo el reporte con Javier Huarachi. Gracias, Nancy. Luego de registrarse de manera anormal en esta época temperaturas por encima de los 20 grados centígrados en gran parte del departamento de Oruro en estos días, productores del occidente anticipan una aguda sequía en los siguientes meses. El exalcalde de la comuna de Corque, Elías Yavi, de continuar con estas altas temperaturas, advirtió un panorama difícil en los siguientes meses y sugirió a las autoridades y a la población asumir todas las medidas de prevención. Obviamente hemos sentido bastante calor, pasando incluso más de 22 grados centígrados. Imagínense bruscamente este cambio climático que se ha registrado. Rápidamente el agua, la poca agua que se tiene en los bofedales o en algunos ríos van perdiéndose, sumergiéndose hacia las tierras. Entonces eso es la preocupación, porque el ganado camello, que es el potencial del occidente orureño, pues sin agua, sin pasto, no sobrevive. Entonces, esto es la preocupación inicial de los hermanos comunarios que hemos percibido. Advertimos, es un pedido de los comunarios de que se pueda tomar todas las previsiones necesarias para que puedan proveerse de alguna manera con la dotación, provisión de pastos, de forraje, y obviamente en su caso, si el caso fuera necesario, el tema de provisión de agua
en cisternas, ¿no? Caso contrario, estaremos lamentando más adelante la muerte a través de ganado. Ojalá que no ocurra eso, porque el calor es sofocante. Lo más preocupante, según Yavi, la producción y el ganado camélido se verán fuertemente afectadas en caso de registrarse una sequía, como aparentemente se avecina. Para La Hora del País, Fides Oruro. Y en el ámbito judicial, la Procuraduría General del Estado espera un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en el caso Golpe 2 y mantiene la posición de que Áñez debe ser procesada en los casos de masacres por la vía ordinaria. Vamos hasta Sucre con Edwin Urizar. Muchas gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. El Procurador General del Estado, Ricardo Condoritola, en la capital, se ha referido al caso Áñez, los procesos que le siguen a la expresidenta Yanine Áñez, muchos de ellos en etapa de apelación por parte de esta instancia de defensa nacional. Sin embargo, también se está a la espera del pronunciamiento oficial del Tribunal Supremo de Justicia con el replanteamiento de esta acción de revisión de sentencia de 10 años en el caso Golpe 2. Para la Procuraduría todavía existe pendiente la resolución en cuanto a justicia de las masacres de Sacaba y Sencata, por lo que la presidenta Áñez tendría que ser juzgada en la vía ordinaria, según manifiesta Ricardo Condoritola. Seguramente de las resultas, y eso corresponderá al órgano judicial pronunciarse sobre dicha determinación, ¿no es cierto? Momentáneamente en el caso denominado Sacaba o Guayani en su defecto, se ha presentado una apelación y estamos esperando el día y hora para dicho efecto, en cuyo caso, si es que la señora Áñez ha presentado nuevamente un recurso de revisión extraordinaria, estaremos a las expensas del órgano judicial que se pueda pronunciar al respecto. Bueno, el trámite de acuerdo a ley es que de alguna manera momentáneamente, mientras no se defina o no se acepte ese juicio de responsabilidades, para nosotros en suma tiene que realizarse un juicio ordinario, ¿no es cierto? Porque hay varias observaciones al respecto. Para La Hora del País, Loyola, Fides Sucre. Y el Comité de Género de la Cámara de Diputados denuncia incumplimiento de deberes y negligencia de parte de la policía por no aprender al hijo del presidente Luis Arce, a Marcelo Arce Mosqueira. La diputada Gabriela Ferrer, secretaria del Comité de Género de la Cámara de Diputados, anunció una denuncia penal contra la policía por incumplimiento de deberes, por no ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el hijo del presidente Arce, Marcelo Arce Mosqueira, por el delito de violencia familiar y doméstica. Denunció además negligencia de la policía y una actuación política de la institución del orden para no dar cumplimiento a la disposición de la Fiscalía de Santa Cruz. Así es, por lo visto lo que se está haciendo es encubrir. Vimos ya que la fiscal que está a cargo estaba denunciando cierta obstaculización en el proceso. La policía no quiere ejecutar el mandamiento de aprehensión. Lastimosamente esto es una negligencia, es un incumplimiento. Nosotros lo que vemos más que todo es una negligencia y un incumplimiento, ambos. ¿Por qué? Que deben ser además sancionados ante instancias penales, y nosotros también vamos a ser partícipes de esto, vamos a denunciar esto, porque no puede ser que aprovechando de este tipo de privilegios que aún gozan por el transcurso de estos días que les quedan, pretendan una vez más seguir manipulando de esa forma la justicia. En este caso, la policía depende del Ministerio de Gobierno y debería ser la primera instancia en cumplir las órdenes que requieren precisamente para evitar este tipo de hechos, violencia contra la mujer. A 5 días de haberse librado el mandamiento de aprehensión contra Marcelo Arce Mosqueira, hasta el momento la policía no ejecuta esta medida. Para La Hora del País, Fides La Paz. Y los pacientes renales continúan en vigilia exigiendo al gobierno el pago de las diálisis que son parte de sus tratamientos. Eric Dávila. Gracias. Los pacientes renales continúan con su vigilia y medidas de presión, exigiendo a las autoridades nacionales el pago de 70 millones de bolivianos a las diferentes instituciones para garantizar las diálisis a los diferentes pacientes. El representante de este sector lamentó que hasta el momento no existe una solución verdadera al pedido de su sector, asegurando que ya son varias personas quienes están colocando en riesgo su vida por iniciar estas medidas de presión. Los pacientes renales acá, lo que están aquí, van a dializar, de aquí se van a su diálisis y vienen acá. ¿Por qué? Porque este gobierno es tan injusto que hasta ahora no paga a los centros de convenio. Le debe más de 7 meses, son más de 70 millones de bolivianos que le debe y hasta ahora no paga. Le pedimos que sensibilice
la ministra de Salud con el ministro de Economía andan jugándose como bola de ping-pong. Uno se tira para allá, que vos no me das los papeles, que esto. Mire, y nosotros no esperamos. Los pacientes renales, si cierran una clínica como cerraron la clínica que cerró Davozán, Ron Weiler, cerró el Cheme, cerró el doctor Bacadíe, vamos a correr la misma suerte, no vamos a saber dónde ir a dializar. Y esos pacientes, esas clínicas que cerraron, pacientes que murieron bastante. Al mes entran 30 pacientes a dializar. Y eso tiene que entender, por favor, estas autoridades. Si cierran la clínica, ¿dónde nos vamos a ir? Va a llegar a un colapso, vamos a hacer como Venezuela y vamos a morir. Ni una respuesta de las, como le digo, de las autoridades departamentales y centrales. Aquí, mire, estamos en la plaza, ha venido el gobernador, ha debido ver el toldo, y el gobernador que dijo la salud es primero, no ha acercado. Ahorita que ha pasado el rector de la universidad, nos ha ofrecido su apoyo para venir con los abogados y seguir un proceso a la ministra por estos incumplimientos de pago a los centros de convenio y a los hospitales. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. La frase en Fides. La frase en Fides es de Evo Morales, expresidente de Bolivia. ¿Qué dijo el señor Evo Morales? Esto fue bien montado y con anticipación. La aprehensión del ex zar antidrogas, Felipe Cáceres. Están inventando para tapar este escandaloso caso de la familia de Luis Arce. Es para tapar eso, corrupción. Es para desviar la información. Ayer todo el mundo estaba comentando eso, dijo el expresidente Evo Morales respecto a la situación de Felipe Cáceres. Ya vuelve la hora del país vespertino. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con Jonathan. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación. Vespertino. El gobernador regional de Arica, Parinacota, de la República de Chile, está convencido de que Oruro y el norte chileno deben unirse para asumir el reto del crecimiento del comercio hacia el mercado chino. Todos los detalles con Johnny Sarabia. Gracias, Nancy. A su llegada a Oruro, el gobernador regional de Arica, Parinacota, República de Chile, Diego Giovanni Paco Mamani, resaltó que Oruro y el norte chileno deben unirse para hacer frente al desafío del creciente comercio hacia el mercado chino. Saludó también que Oruro le apuesta a la integración comercial con la implementación del puerto seco a partir de esta gestión. Gobierno departamental de Oruro, por la bienvenida, por recibirnos. La verdad que estamos muy contentos de que estén acá. Nosotros también vemos que Chile, Bolivia, tenemos mucho por trabajar. Tenemos algo muy cerquita que es el corredor bioceánico. Aquí es clave sumar también a Brasil. El mercado asiático está creciendo muy fuerte y si nos unimos entre Chile y Bolivia para poder apoyar
Brasil a que pueda sacar toda su exportación, toda su producción. Eso genera empleabilidad, genera crecimiento, genera desarrollo. Yo creo que todos estamos en esa línea, venimos para eso y esa es nuestra expectativa. Así que muchas gracias por recibirnos, estamos muy contentos. Vamos a ir a buscar nuestras cosas ahora. Sí, que pueda descansar y después por la tarde ya vamos a hacer las actividades. La autoridad chilena llegó en las últimas horas para participar del Encuentro Internacional de Integración y Desarrollo Brasil-Bolivia-Chile, programado para este jueves 25 de septiembre en la ciudad de Oruro. Para la hora del país, Fides Oruro. Vamos hasta Trinidad. 2 militares y un policía fueron enviados a prisión por 120 días con detención preventiva por suministrar armamento a narcotraficantes. Vamos hasta Trinidad con Edgar Ramos. Gracias, Nancy. El fiscal del departamento del Beni el día de hoy se mostró disconforme con la decisión del juez de otorgar 120 días en materia de investigación, toda vez que el Ministerio Público había solicitado 180 días de detención preventiva para los 2 militares y un efectivo policial, quienes supuestamente proporcionaban arma y municiones al narcotráfico en el departamento del Beni. Para los cuales el Ministerio Público, dentro de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, demostró y así acreditó la probabilidad de autoría en cuanto a los delitos que se habían imputado, tanto al tráfico de armas, asociación delictuosa, como también al delito de asesinato en grado de complicidad con relación al hecho del 27 de julio del presente año en curso, en el cual se quitó la vida del ciudadano Edgar Dorado Menacho. En tal sentido, el Ministerio Público también en esa audiencia solicitó cuál era la necesidad de aplicar 180 días de detención preventiva con fines investigativos. Más allá de ello, la juez acreditó la probabilidad de autoría con relación a los tipos penales ante hecho referencias. También otorgó la detención preventiva, si bien no es cierto por el plazo que pidió el Ministerio Público, pero sí por el plazo de 120 días para lo mismo. Dentro de estas investigaciones también se busca a otro policía quien estaría integrando esta banda delincuencial que también operaba conjuntamente con militares y policías otorgando armamento y municiones. Hasta la fecha la policía está en su búsqueda. Para la hora del país, Fides Trinidad. Y las autoridades cruceñas en esta jornada festiva piden que la unión y la paz primen en estas fiestas de septiembre. Erika. Gracias. Las principales autoridades nacionales y locales estuvieron presentes hoy en el TDU, organizado por la Iglesia Católica, en conmemoración a los 215 años de gesta libertaria del departamento cruceño. Todos coincidieron entre la unión entre los bolivianos es posible a partir del respeto y la fe para que nunca más las familias se vean desintegradas por factores políticos. El mensaje en estos 215 años que les podemos dar es replicar lo que ha dicho en la homilía el Monseñor, de que hay que abrazar la justicia con la paz. Yo creo que ese es el mensaje por demás de claro, haciendo énfasis también a un pasaje de la Biblia, de la palabra del Señor, ¿no? Justamente celebrando los 215 aniversario de nuestro grito libertario, como Asamblea Legislativa Departamental, así como la Gobernación y diferentes instituciones de Santa Cruz y de todo Bolivia hoy nos acompañaron, al igual que en la misa Te Deum. Importante el mensaje del Monseñor, ¿no? De unión entre los bolivianos. Claro que sí, muy importante, como lo decía en el Evangelio, la única manera de salir adelante es todos unidos para afrontar esta crisis económica, social y política que estamos viviendo. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Y la Comisión de Justicia ha archivado el proyecto de ley que pretendía prorrogar el mandato de Luis Arce del gobierno. La Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores aprobó el retiro del proyecto de ley que pretende suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y prorrogar el mandato del presidente Arce y su gobierno. El presidente de esta comisión, Miguel Rejas, informó a Radio Fides que en sesión de esta tarde por mayoría la comisión decidió archivar este proyecto de norma ante el pedido del proyectista Pedro Benjamín Vargas. En ese sentido nosotros ya deslindamos toda responsabilidad y ya no se va a tratar este proyecto. El mismo proyectista ha sido el que ha pedido, ha solicitado el retiro del proyecto de ley y hay que indicar, ¿no?, de que el proyecto de ley ha sido retirado solamente en la Comisión de Justicia, ¿no? Y no así en la Comisión de Constitución, que todavía está vigente en la Comisión de Constitución. Entonces nosotros estamos, como digo nuevamente, acá cerrando lo que es o archivando el proyecto de ley y devolviéndoselo a lo que sería al proyectista, ¿no?
como se dice en temas jurídicos, senador, se archiva obrados, ¿no? Se archiva totalmente los obrados, ya no se va a tratar más. El proyecto de ley que pretende prorrogar el mandato del presidente Luis Arce solo está vigente ahora en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores. Sin embargo, existe el rechazo de todos los actores políticos y del mismo primer mandatario. Para la hora del país, Fides La Paz. Ojo al fake. Coadyuvamos en la lucha contra la desinformación y las informaciones falsas junto a Bolivia Verifica. Con este video que circula en TikTok se acusa a Jorge Quiroga de liderar una campaña de guerra sucia mediante una granja de trolls. Falso. Las imágenes son de una tienda vietnamita que vende sistemas para automatizar tareas con varios celulares operando simultáneamente. Por tanto, este registro no es de Bolivia, sino de Asia. Estas imágenes fueron sacadas de contexto para engañar. La cuenta de TikTok que lo publicó de TV Noticias es falsa y no está ligada a Detrás de la Verdad. Desde la Alianza Libre aseguran que es un montaje contra Quiroga. En plena campaña electoral, verifica antes de compartir. Mantente informado con la hora del país y sigue a Bolivia Verifica. Muchísimas gracias por ese material y a punto de despedirnos, queremos invitarles, amigos y amigas, a visitar los portales digitales de la agencia de noticias Fides. Ahí ustedes tienen en streaming, en las imágenes, con la apertura respecto al caso de la congelación de las cuentas del Ministerio de Minería, pero además otras notas sobre el presidente Arce. Hay videos, hay caricaturas, artículos de opinión. Pero también les invitamos a visitar el portal digital de Radio Fides, donde también ustedes podrán encontrar no solamente videos, sino también audios de las informaciones que se generan en todo el territorio nacional a través de las radios Fides en todo el país. Ahí está el portal, ustedes pueden encontrar ahí toda la información. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por su gentil atención. Va un abrazo para ustedes. Soy Nancy Bacaflor desde los estudios de Radio Fides La Paz. Radio Fides presentó La Hora del País. Vespertino. Profesionales en la noticia.